por todo lo que se está destrozando. ¿Por qué no se escucha más este mensaje? ¿Por qué eso que usted está diciendo, que me parece muy sensato, se oye tan poco? ¿Por qué no existe esa conciencia de ese riesgo real del que usted habla, que estoy convencido de que es cierto? Mire usted, porque los que pueden modificarlo, los que pueden influir más en modificarlo, no quieren, y los que quieren modificarlo no pueden. Voy a explicarme. Estos problemas a la gente poderosa, rica y la que domina y toma decisiones no le alcanza. Pero tienen hijos, tienen familia, tienen hijos, una perspectiva familias, de futuro. Pero no tienen raciocinio suficiente ni visión suficiente para darse cuenta de todo esto que está pasando. Ellos siguen teniendo sus comodidades y teniendo sus problemas. Hace poco leía yo en el periódico, hace pocos días, en el periódico, leía que ha llegado a Madrid Óscar de la Renta. Y Óscar de la Renta contaba que para el lujo no hay crisis. Que él, el mismo día en que quebraba la banca Lehman de los Estados Unidos, ese mismo día él consiguió vender un abrigo de pieles por el precio de $125.000. A ese nivel la crisis no preocupa a nadie. Entonces, como a ellos no les alcanza, pues ahí queda eso. Mire usted, una cifra decisiva. Para salvar a los bancos, se han reunido en pocos días, inmediatamente de la crisis, cientos de miles de millones de euros o de dólares. Cientos de miles de millones. En las mismas fechas, la FAO, la Organización de Alimentación, pedía 12.000 millones para corregir el hambre en el mundo. No los ha conseguido. Y yo subrayo, por si alguno de los espectadores no lo tiene claro, que quien nos está diciendo esto es un catedrático, profesor de estructura económica, que conoce muy bien el universo de la economía mundial y que lleva, como él mismo ha dicho, como mínimo desde el año 47 reflexionando y enseñando sobre economía. Ha sido además profesor de algunos de los ministros más relevantes de la transición económica en este país. Que yo sepa Solchaga, que yo sepa Boyer, y no pocos economistas que en estos momentos toman decisiones. ¿Qué pasa? Que algunos en su campo saben mucho más que yo, porque hay campos de la economía en que yo no me he preocupado. Por ejemplo, a mí el aspecto financiero y bolsístico me ha tenido siempre sin cuidado. A mí me han preocupado problemas del desarrollo, del hambre y de la vida. Mire usted, la economía ha experimentado una evolución. Cuando yo estudiaba, en el 47, lo esencial era primero estudiar las necesidades y luego la economía tenía que buscar, con la técnica, maneras de atender a las necesidades. Hoy, la ciencia, que es lo único que avanza a toda velocidad, encuentra rápidamente nuevos productos, nuevos materiales, nuevos medios. Y entonces, primero se crean los productos y luego se inventan las necesidades de esos productos. Porque se ha dicho que, por ejemplo, aparecen medicinas nuevas y se buscan enfermedades para esas medicinas. Eso es un hecho que ha sido recogido y comentado. De modo que es lo contrario. Se trataba de buscar satisfacción a las necesidades. Ahora se trata de buscar mercado para lo que se encuentra. Es completamente distinto. Último, porque han atacado a funcionarios y a pensionistas y han recortado las inversiones públicas que generan empleo. Es que esto no estaba previsto. Ha habido una presión tremenda en la calle y en el propio PSOE. Y ahora se acuerdan de que tienen que subir los impuestos directos, ver el tema de la SICAT, el impuesto de patrimonio. ¿Por qué no han empezado por ahí? Han empezado por lo más fácil aún. Y además han tenido el placer de la Unión Europea. Magnífico, le han dicho. ¿Por qué? Porque, vuelvo otra vez a mi primera intervención, quien dice lo que hay que hacer son los mercados. Y hasta que a los mercados no se les ponga firme y se les diga que el poder democrático está por encima, no promesa, se haga de verdad, tendremos esto siempre. Mandarán los bancos, las agencias de colocación, los inversores. No hay poder europeo, porque no hay una auténtica Unión Europea, no hay política económica coordinada que tome estas decisiones. La pregunta otra vez, ¿qué Europa? Es que nos han felicitado porque vamos a gravar a los funcionarios y vamos a detener las pensiones y nos han dicho magnífico. Sin embargo, esa Europa que obedece a los mercados, que sí, que son los que prestan, pero también son los que hacen las faenas, las jugadas para que la deuda suba los intereses,
los que ganan con estas cuestiones. Es decir, cuando han sido denunciados los llamados mercados por todos los jefes de gobierno, empezando por Sarkozy, por la señora Merkel, por el propio Rodríguez Zapatero, volvemos otra vez a hacer las políticas que nos dicen los mercados, según dicen ellos. Los mercados son los que dicen, y mientras el poder político claudique y diga que son los mercados los que le imponen las medidas, no habrá una Europa que se pueda enfrentar o rivalizar o ir codo con Estados Unidos, que tiene un gobierno que toma unas decisiones y que es distinto a esta especie de almáciga donde hay 17 gobiernos sin política económica común, sin presupuesto. Qué pena solamente tener 59 segundos, porque por parte de Bernardo de Quirós se ha presentado el problema. Él plantea que la economía está por encima de la política. No, la economía también es política, y él tiene ideas políticas. Y aquí hay dos economistas con ideas político-económicas distintas. Por tanto, hay que mojarse y no plantear la economía como una ley que está fuera de las decisiones de los seres humanos. Pero ya que hablamos de historia, recordemos una cosa. Keynes, y no es mi modelo, Keynes le metió mano al capital con el beneplácito del capital porque sabía que tenía que salir. Se llegó a agravar hasta el 95% y se salió. Por tanto, el dinero donde está, ganado además por el beneficio, por el trabajo, pero también porque ha habido una gente, los trabajadores, que han creado lo que se llama plusvalor. La riqueza, el origen está en el trabajador, en la gente que trabaja y crea riqueza. Y esos son los que lo pagan siempre, con la historia del mercado, la economía, como si fuese una ciencia asexuada. No. Primera cuestión, entonces, ¿por qué hay elecciones? Porque cuando yo voto, voto a alguien que va a gobernar, pero llegan unos señores llamados mercados y se imponen a los gobiernos. Segunda cuestión, Marx será una antiguaya, pero aquí hay una cosa muy sencilla, y es la siguiente. Sin trabajadores no hay riqueza, no hay plusvalía. Eso está clarísimo. Una empresa puede funcionar hasta sin director, como sea. Pero sin trabajadores no hay riqueza, porque lo que se crea es eso que se llama el plusvalor. Y no es una cosa de Marx, ya estaba en David Ricardo. Y comprar paz, no lo acuerdan los gobernantes que se han sido votados, lo acuerdan determinados poderes, algunos de ellos oscuros, denunciados por el propio presidente de Francia, denunciados por los demás, poderes oscuros que ahora se están intentando corregir o dirigir, están intentando. Pero otro comentario. Si los empresarios, para crear riqueza, necesitan poder despedir a los trabajadores con menos costo, pues estamos volviendo hacia atrás. A no ser que cambiemos el diafragma hacia qué tipo de economía podemos orientarnos sin caer en ningún exceso que sería mal visto por aquí, pero no nos cuestionamos que podemos estar en una crisis sistémica del propio sistema, que estamos manejando conceptos anticuados. Porque si todo es que los trabajadores a la calle, a despedirlos y con menos indemnización, hemos vuelto al siglo XIX. ¿Esto es lo moderno? Hola, soy Patrick McNee. Se dice que los Illuminati son una sociedad mundial secreta que lleva siglos funcionando. Una fraternidad oculta que cuenta con gente de lo más influyente del mundo. Gente de todas las razas y religiones que ostenta puestos importantes en gobiernos, iglesias, negocios, enseñanza, ciencia, medicina, ejércitos e instituciones financieras y benéficas. Una hermandad secreta cuyo único propósito es hacerse con el control de los recursos y de las finanzas del mundo entero y de sus habitantes. Si existe semejante sociedad, representa la mayor amenaza al mundo libre. De hecho, eso quiere decir que ahora mismo no existe tal mundo libre. Dicen que es absurdo, pero por primera vez hemos obtenido pruebas no solo de la existencia de tal organización mundial, sino de que se ha infiltrado en dos de las agencias secretas más poderosas del mundo. Es más, se han ocultado armas de destrucción masiva en Estados Unidos y otros países para emplearlas en el futuro. ¿Cómo ha podido ocurrir esto?
Para dar con la respuesta, primero hay que explorar los enigmas de las sociedades secretas del mundo, cuya historia, ritos y existencia están envueltos en un velo de misterio. Las sociedades secretas han existido desde hace miles de años. Todas tienen una cosa en común: unos conocimientos únicos que juran mantener secretos. Porque, armados de estos conocimientos, limitados a ellos mismos, creen que pueden controlar a otros. Durante más de 400 años, desde el siglo XIV hasta finales del XVIII, los masones, los asesinos, el priorato de Sion y los templarios subsistieron como sociedades secretas relativamente aisladas, con una influencia limitada, hasta que, el 1 de mayo de 1776, en Baviera, la humanidad vio lo que podría ser su peor destino. Adam Weishaupt, catedrático de Derecho Canónico, educado con los jesuitas y que sabía mucho de ocultismo, formó una nueva organización secreta que aglutinaría a todas las demás con un fin inconcebible: hacerse con el control total del mundo y de sus recursos y dominar por completo a sus habitantes. Weishaupt la describió eufemísticamente como un nuevo orden mundial. Esta hermandad diabólica se fundó inspirándose en una síntesis de las ideas centrales de sociedades secretas anteriores. Combinó ingeniosamente los conocimientos y ritos secretos masónicos, el misticismo islámico, artes mortales y uso del hachís de los asesinos, el carácter influyente del priorato de Sion, así como la riqueza, poder, organización militar y venganza contra la Iglesia Católica de los templarios. A todo eso, él añadió sus conocimientos de ocultismo. No fue mero accidente que escogiera el 1 de mayo, una fecha muy importante del calendario satánico, para fundar su asociación. El grupo se llamaba Illuminati. La traducción pública era inspirados intelectualmente. Pero Weishaupt dijo en privado que la palabra provenía de Lucifer y significaba poseedores de la luz. El sello oficial de la hermandad era una pirámide mística sin acabar y un ojo encima con rayos de luz irradiando en todas las direcciones. El ojo representaba la clarividencia y la sabiduría de la hermandad iluminada que domina el mundo. El fundador enumeró a sus seguidores los 5 medios principales secretos que se emplearían para lograr su objetivo de dominar el mundo en su totalidad. 1. Se emplearía el soborno sexual y monetario para controlar a hombres que ostenten cargos importantes en las distintas categorías de todos los gobiernos y otros puestos de responsabilidad. 2. Los Illuminati que fueran profesores de facultad y universidad deberían preparar a los mejores estudiantes para la causa. 3. Se colocaría a personas de influencia y estudiantes especialmente preparados bajo el control de la hermandad detrás de todas las instituciones gubernamentales, religiosas y financieras y se emplearían como agentes. 4. La sociedad secreta dominaría absolutamente los medios de comunicación, de modo que toda la información pudiera manipularse para convencer a las masas de que un gobierno único mundial es la única solución de muchos problemas. 5. La fase final de la operación emplearía todos los recursos disponibles para provocar golpes militares que derrocarían a todos los gobiernos contrarios y pondrían al mundo bajo el control de un gobierno único al mando de los Illuminati. Nos hemos centrado solo en la conexión de Rusia con los Illuminati. Desde que Adam Weishaupt fundó la sociedad secreta en 1776, sus tentáculos se han extendido a muchas otras naciones del mundo. Incluso en Estados Unidos existen señales reveladoras. La más obvia se halla en el reverso del billete de $1. Se ven claramente la pirámide y el ojo, la insignia de los Illuminati, que se incluyó ahí en 1933 por orden del presidente Franklin D. Roosevelt. Debajo se lee en latín Novus Ordo Seclorum, que se traduce como Nuevo Orden Mundial.
¿Puede pararse el inconcebible plan de dominio mundial de los Illuminati? Lo único que temen las sociedades secretas es que las descubran. Hoy día están proliferando los libros sobre este espeluznante tema. Internet está repleto de información sobre esta organización secreta. Lo único que podemos hacer es esperar que toda la gente del mundo vea las señales y que hagan caso de la clara advertencia de que hay quienes están escondidos al acecho pensando en quitarnos nuestra libertad. Con ustedes, Patrick Macnee, gracias por su atención. Bilderberg. Yo pienso, aunque no es muy conocido porque ellos son muy discretos, que existen como dos grupos de personajes, aquellos que son de asistencia fija y aquellos que son de asistencia esporádica como invitados. Los que son de asistencia fija no suelen superar la 50 de personas y cada uno de ellos suele acompañarse de uno o dos amigos, lo cual hace que al final el grupo presente puede llegar a ser de 150 personas cada año. Personajes, todos ellos claves. Personajes claves como pueden ser todos los antiguos secretarios generales de la OTAN, todos los comisarios de comercio de la Unión Europea, presidentes de grandes bancos, esto desde el punto de vista, digamos, económico, y también desde el punto de vista personajes bien interesantes, personas que están pues detrás de la banca, que están detrás de la vida política, y que no solamente están detrás de la vida política, acaban marcando la vida política. Es de saber que en esta reunión del grupo Bilderberg, creo que en el año 1991, se presentó una persona relativamente joven, poco conocida, por la cual apostó el grupo Bilderberg. Tanto apostó que esta persona, conocida pero poco, que se llamaba Bill Clinton, al siguiente año era nombrado presidente de los Estados Unidos. La misma apuesta hicieron al año siguiente con un diputado británico, también poco conocido, Tony Blair, que era nombrado primer ministro de la Gran Bretaña al cabo de un cierto tiempo. Nota curiosa, estos dos personajes fundadores del grupo Bilderberg, con el paso del tiempo lógicamente envejecieron, porque lo habían creado en el año 54, y buscaron gente nueva que se encargara del grupo. Y uno de los que hoy en día tiene un papel representativo importante en el grupo es un personaje sueco, el señor Wallenberg, cuyo nombre además se confunde un poco con el del grupo. Él se llama Wallenberg con W, el otro se llama, el grupo se llama Bilderberg. ¿Quién es Wallenberg? Por lo que sé, Wallenberg es la segunda fortuna de Suecia, el segundo personaje más rico de Suecia, sabiendo todos que el primer personaje más rico de Suecia es la moda Ikea. Pues bien, la segunda fortuna de Suecia es este señor Wallenberg, que además ha amasado su fortuna con distintos negocios, uno de ellos con la fabricación de locomotoras de tren, de una antigua empresa llamada ASEA Brown Boveri, pero fundamentalmente su fortuna se debe también a una fabricación, yo diría que poco ortodoxa, como es la fabricación de componentes para sistemas de armas. Wallenberg es el dueño, o por lo menos el accionista principal, de una empresa sueca llamada Ericsson, que se dedica con profundidad a la electrónica militar. Pues bien, Wallenberg ha devenido uno de los personajes claves de este grupo Bilderberg, hasta el punto de que hace un cierto tiempo buscó a algún gerente que llevara a la práctica un poco las actuaciones diarias del grupo. Solemos todos hacer lo mismo. En el momento en que buscamos personajes de nuestra confianza, tiramos de agenda. El señor Wallenberg tiró de agenda y encontró a alguien que le parecía que podía ser un personaje eficaz, que no era ni más ni menos que el marido de su propia sobrina, al cual nombraron como administrador del grupo Bilderberg durante algunos años, y le dio una expansión extraordinaria y le dio un poder notable. Finalmente, los propios miembros del grupo Bilderberg opinaron que valía la pena que esta persona ocupara puestos más relevantes que el de la administración de este grupo, y le izaron un poco hacia otras posiciones de poder. Este marido de la sobrina, vale la pena conocerlo, se llama Kofi Annan, y por tanto fue encumbrado al máximo lugar de Naciones Unidas. Esto es un poco el tipo de funcionamiento de estos grupos, y si ya nos referimos más a los que nos puede tocar de cerca, en España suelen asistir a estas reuniones del grupo Bilderberg 5, 6, 7 personajes, por lo que he podido leer, y ahora quizá me falla la memoria. Pues en este último año hemos tenido presente al señor Moratinos en esta reunión del grupo Bilderberg, al señor Juan Luis Cebrián, que como sabemos es el factotum del periódico del País, también ha estado presente
presente allí. No sé si este año o el año pasado estaba también presente la señora Esperanza Aguirre, también estaba presente el señor Isidro Fainé, que es el presidente de la Caixa, y podríamos hablar de otros personajes. Pero quiero poner el acento en el hecho de que hay dos personajes que bien directamente, casi nunca directamente, o bien por vía de representación, casi siempre por vía de representación, suelen asistir a las reuniones del Grupo Bilderberg. Este año, por ejemplo, hemos visto que después de la reunión, que era presidida por la reina Beatriz de Holanda, que es al fin y al cabo la hija del fundador, la segunda persona que aparecía en la lista de asistentes se llamaba Reina Sofía, que en este caso asistía en nombre de representación de su marido, que es uno de los personajes más asiduos, aunque repito, poco frecuentes en la asistencia en este grupo. El otro personaje que suele asistir también, a veces por vía representativa, a esta reunión, también en este caso se estaba viendo que estaba representado por su hija. Se llama Ana Patricia Botín y su padre, como bien sabemos, se llama Emilio Botín. Pienso que, por ejemplo, para el caso español, los nombres de Emilio Botín y Juan Carlos de Borbón pueden centrar bastante dónde se encuentra de verdad este poder. Y esto sabe mal decirlo, porque yo pensaba, por estudios de ciencia política, que el poder se daba en el pueblo, que el pueblo elegía a sus representantes y que sus representantes elegían a sus gobernantes. Pero como decía muy bien el Ministerio del Interior suizo, hay por encima unas estructuras que acaban dominando estos poderes y tenemos grupos expresivos así. Podríamos seguir hablando de otros grupos, yo no soy un investigador de ellos, pero pienso, por ejemplo, en la Cámara de Comercio Europea en Bruselas, que actúa con una enorme fuerza. No son tanto personajes, son más bien intereses gremiales los que quedan representados allí, pero hay ni más ni menos que 15.000 lobistas en Bruselas haciendo constante presión a los 15.000 funcionarios de la Unión Europea. Con lo cual, las leyes no, porque las leyes las hacen los ministros, las normas las llaman allí, pero los reglamentos, que es lo que es importante, recordemos que el conde de Romanones decía, haga usted la ley que vea el reglamento, que es el día a día, lo hacen estos funcionarios, y estos funcionarios lo hacen bajo presión constante de estos lobistas de la Cámara de Comercio Europea. Y entonces los acuerdos que se acaban aplicando en el día a día de la Unión Europea no son otra cosa que la representación de los intereses gremiales de estos grandes grupos representados en la Cámara de Comercio. En este caso no puedo dar nombres propios, pero ya entendemos que son grandes empresas, grandes intereses los que se acaban representando aquí. Este sería, a mi modo de ver, una cierta visión general de cómo se encuentran estos poderes reales. No lo sé, pero tengo la impresión que aquí juegan distintos elementos. Por un lado juegan los medios de comunicación. Los medios de comunicación empiezan a presentar una figura que nadie conoce. La misma figura de Barack Obama era poco conocida hace algunos meses. Por cierto, Barack Obama estuvo, no en esta reunión del año 2009, pero sí en la reunión del año 2008 del Grupo Bilderberg, para pedir autorización para ser elegido presidente de Estados Unidos. También vale la pena saberlo. Entonces, una vez han recibido este visto bueno, pues ya los medios de comunicación se encargan de potenciar a esta persona, no potenciar a la otra. Y después, a partir de ahí, pues los poderes fácticos influyen, supongo, en la financiación de los partidos políticos que deben proponer a estos candidatos, influyen también un poco, pues en el comportamiento económico de la banca, influyen un poco en la propia dinámica de la coyuntura económica, y tendríamos que ser expertos para saber de qué manera van colocando sus peones, que con toda seguridad los colocan siempre con la gran ayuda, y quiero hacerlo constar, ahora que estamos elaborando un programa de televisión, gracias a los poderes mediáticos. Y poner un ejemplo, no tiene en realidad una correlación directa con la pregunta que me habéis formulado, pero es importante. Hace unas semanas, casi unos meses, el mundo aparece más o menos angustiado por la famosa gripe porcina. Una gripe porcina que en cierta manera parece que es la sucesora de aquella otra gripe aviar de la que se nos habló hace 5 o 6 años. Las imágenes constantes de televisión nos muestran a la gente con la boca tapada, nos muestran la necesidad de protegernos frente a una gripe que puede ser, dicen, fatídica. Todos los gobiernos del mundo han empezado a acumular el antídoto de esta gripe, que es un producto que creo que se llama Tamiflu. Bien, todos los gobiernos, enormes stocks de Tamiflu, y por tanto las empresas que producen el Tamiflu están haciendo el agosto para el futuro. No digo que la enfermedad no exista, pero la gripe aviar en los 6 años debe haber muerto a 200 o 300 personas. Si lo comparamos con la malaria, si lo comparamos con el SIDA, si lo comparamos con la tuberculosis, si lo comparamos con los accidentes de coche, esto es prácticamente insignificante. Todos los gobiernos del mundo acumulan enormes stocks de Tamiflu. ¿A beneficio de quién? A beneficio de GlaxoSmithKline, que es uno de los laboratorios, y a beneficio de Roche, que es otro de los laboratorios que suministra este producto. Ninguno de los dos laboratorios ha descubierto el producto. Ambos han comprado la patente a otro laboratorio anterior que lo había descubierto y cuyo nombre, desgraciadamente, no me queda en la memoria.
No me queda en la memoria el nombre del laboratorio, pero me queda en la memoria el nombre del propietario de este laboratorio, que hoy en día se está forrando por todos lados gracias a la opinión pública mundial. Es un señor que se llama Donald Rumsfeld, era secretario de Defensa del señor Bush y uno de los principales responsables criminales de la guerra de Irak. Fácilmente, un negocio de un señor acaba imponiéndose a todos los gobiernos, y en este caso con la intermediación de los medios de comunicación. En 1971, James Tobin, prestigioso Nobel de Economía, propuso un impuesto a las especulaciones con divisas para defender las economías nacionales. La idea fue tachada de locura por el lobby financiero y el impuesto no tardó en fugarse del propio Tobin. Hoy, tras 4 décadas recorriendo el mundo como utopía de ONG, es reclamado por la opinión pública. Se le conoce como tasa Tobin, impuesto Robin Hood, tasa a las transacciones financieras o impuesto a las transacciones financieras, cariñosamente ITF. Un impuesto a la especulación. Quien la hace, la paga. Ha llegado tu momento, ITF. ¿Quién es? Llámame la voz del pueblo. Estoy retirado. Por favor, ITF, tenemos un problema. Verás, si sumamos el Producto Interior Bruto de cada país de este planeta, el resultado es 60 billones de dólares. Y la actual crisis financiera costará al mundo 12 billones de dólares. Pues bien, la especulación financiera es hoy 70 veces superior al PIB mundial. 4.200 billones de dólares. Un ejemplo del problema. De cada 100 transacciones financieras que se producen en el mercado de divisas de Londres, solo 6 tienen que ver con la economía real que crea trabajo y riqueza. El resto es especulación. Oh. Desproporcionado, ¿verdad? Así se comprende que ningún país resista los envites de los mercados. Con frecuencia las reacciones de los mercados no están justificadas. Misteriosamente aparecen pánicos vendedores, euforias compradoras y desaparecen problemas y situaciones conflictivas. Y si más tarde las cuentas no salen, los beneficios pueden estar a salvo en una cuenta opaca. ¿Opaco quiere decir negro? Efectivamente. ¿Sabes que todas las compras y las ventas suelen estar gravadas con impuestos como el IVA? Todas, excepto las que se producen en los mercados financieros. Ningún Estado obtiene ingresos por esas operaciones. Y si accidentalmente los fondos acaban en paraísos fiscales, tampoco pagan impuestos por los beneficios obtenidos. ¿Por qué? Porque... sí. Cualquier familia paga impuestos por todo lo que cobran sus miembros, por su trabajo y por todo lo que necesitan para vivir. Pero en la bolsa, como en Las Vegas, no se pagan impuestos. Es un juego peligroso con mecanismos de control ineficaces que nos afectan a todos. Bien, pero... soy un impuesto. Algunos me verán como una amenaza al crecimiento. La amenaza del crecimiento económico es un sector financiero sin control. Su responsabilidad en cada crisis cuesta millones de euros cada día. Hay ejemplos de otros ITF implantados con éxito en más de 30 países. Y en Europa podrías recaudar 200.000 millones de euros. Además... ¿Qué? No te lo vas a creer. ¿Qué? Es que es muy fuerte. ¿Qué? El 65% de la ciudadanía europea está a tu favor. Varios gobiernos, la Comisión Europea y miles de economistas, entre ellos Stiglitz y Krugman. ¿Te das cuenta de que puede ser el primer impuesto de la historia con apoyo popular? Ok, ITF ya va para allá. ¿Quién es? Soy el impuesto a las transacciones financieras. ¿Un impuesto? A nosotros no nos interesa pagar impuestos. Gracias. Desde el crack del 29 se suceden las crisis económicas, a pesar de las caídas de las bolsas internacionales en 1987, de la crisis del peso mexicano del 94, la de los mercados asiáticos en 1998, a pesar de la actual crisis financiera internacional y a pesar de que hoy los costes derivados de la especulación los asuma el ciudadano común, con pérdidas de puestos de trabajo y recortes de servicios públicos, la especulación financiera sigue sin estar controlada. Es necesario introducir ya restricciones a este tipo de intercambios.
regular los mercados bursátiles y hacerlos más transparentes, fomentando un crecimiento económico más duradero y equitativo. Los mercados tienen que pagar impuestos, como todo el mundo. Entra en itfya.org. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podeis decir, pero conciencia não é um sistema económico. Não, não é um sistema económico. Consciência não é a organização do mercado. E eu digo, tampouco lo é. Não, consciência não é isso. E não é um régimen político novo. Não, não, não é isso. Não lo é. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, en el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias. Porque no hay nada más para oponer a la negación, que es un sistema que está quitando a toda la humanidad, con excepción de los que aprovechan de eso. Porque hay algo que debe preocuparnos. Lo que se está preparando en el planeta en que vivimos es sencillamente un mundo para los ricos. Lo que se está preparando en este planeta es un mundo para los ricos.